Vamos a hablar hoy vamos a hablar de unas mujeres totalmente extraordinarias, que fueron las beguinas. No sé si habéis oído nombrarlas alguna vez. Yo confieso que hasta que aparecieron en mi vida, más o menos en el año 2006, yo no había oído nombrar nunca a las beguinas, porque son las no ya olvidadas de la historia, sino escondidas para que no sepamos nada de ellas. Las beguinas, os digo, lo primero que os voy a decir es cómo llegaron las beguinas a mi vida. Yo conocí a las beguinas en una regresión que hice más o menos en el 2006, en algunas vidas pasadas, pues apareció, yo me vi, al menos así lo entendí yo, como una monja en ese momento que estaba embarazada. Y esta imagen, esta cosa me impactó tanto que empecé a darle muchas vueltas después a la imagen que yo había visto. Empezaron a llegarme muchas más imágenes, a tener sueños y tal, y apareció de alguna forma el nombre de las beguinas. Entonces yo empecé a indagar quiénes habían sido las beguinas, y bueno, pues a raíz de esa, oye, pasa si quieres, hay sitio, a raíz de esa indagación mía y tal, pues surgió una novela, que la tengo aquí, que se llama El fuego de Dios, que es una historia protagonizada por una beguina. Bueno, pues hoy voy a hablar de quiénes fueron las beguinas. Las beguinas fueron unas mujeres que vivieron en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XIII y XIV. Eran unas mujeres que... voy a sacar las notas porque si no me voy. Bueno, esta época, para ubicarnos, se caracteriza por grandes luchas de poder entre el poder de los reyes y el poder de los papas. Los unos y los otros se consideraban, tanto los papas como los reyes, en su papel por mandato divino, y entonces pues eran luchas de poder muy intensas. Las beguinas desarrollaron una vida espiritual, cultural y social muy importante en su tiempo. Eran mujeres que solían pertenecer a la clase alta o alta media. Entre sus características estaban que estas beguinas escribían y reivindicaron la escritura en sus lenguas maternas. En aquella época las mujeres que se atrevían a escribir, bueno, no había, salvo las beguinas, los que escribían en latín. Ahora hablaremos de un antecedente de las beguinas, como fue una monja que se llama Hildegarda von Bingen, que no sé si habréis oído nombrarla. Bueno, la cuestión es que esta mujer, ya nos tienes aquí una silla. ¡Ay, qué bonita! Estas mujeres escribían en lenguas maternas, también enseñaban a escribir a otras mujeres. ¿Y dónde se desarrollaron? ¿Dónde florecieron? Pues florecieron en los Países Bajos, en Holanda, también en Alemania, por Francia, Italia, en España. En España los antecedentes que hay de beguinas, aunque no con este nombre, están en Cataluña y también por Teruel. De hecho, en Teruel hay una fiesta todos los años que la celebran las mujeres y van vestidas como las beguinas, es una fiesta de beguinas. Bueno, actualmente no sé si habéis estado en Brujas o en Gante, se pueden visitar todavía los beguinatos que estas mujeres vivían, vivían en comunidad. Eran mujeres viudas o mujeres solteras, porque las mujeres casadas no podían llevar la vida tan libre que llevaban las beguinas, ¿no? Las beguinas eran místicas, o sea, ellas tenían una experiencia, digamos, de Dios, de la divinidad,
en la que no necesitaban intermediarios. Era la experiencia directa con Dios, con la divinidad. Y de hecho todos sus escritos son escritos místicos. Ya no escriben de otra cosa. Empiezan a utilizar la escritura como algo que surge del interior, como una necesidad. Entonces nadie había hablado de la escritura como necesidad. Bueno, ellas empiezan a hablar de la escritura como necesidad. De hecho, algunas beguinas decían que si no escribían, se morían. Ellas decían que escribían por mandato divino, porque les decían que contasen todo eso que sentían, tenían que ponerlo, lanzarlo hacia el exterior, ¿no? Eran muy activas, desarrollaban vivían con austeridad, no hacían ningún voto. No había voto ni de pobreza, ni de castidad, ni de obediencia. De hecho, se consideraban espíritus libres, que no se sometían a ninguna jerarquía, ni social ni eclesiástica. Ellas hacían lo que consideraban que tenían que hacer, hacían unos votos privados, unos votos particulares, y si vivían en un beguinato, por ejemplo, y en cualquier momento querían casarse, pues sencillamente cogían la puerta, abrían, se salían y se iban y se casaban. Porque ya digo que en aquel momento, estamos hablando, insisto, de los siglos XIII y XIV, pues en aquel momento las mujeres casadas no tenían esa libertad de movimientos que las beguinas querían para ellas, ¿no? Se dedicaron, además de a la escritura, pues dedicaron su vida a la atención a los desamparados, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Actuaban como parteras, tenían mucho conocimiento de las plantas que utilizaban para la sanación. Las plantas que recogían ellas mismas, que plantaban en sus huertos y que utilizaban para sanar. Acompañaban a los ancianos en su último viaje, a personas que estaban ya desahuciadas o que tenían peste, las acompañaban en su tránsito a la otra vida, hacían funciones de acompañamiento. Y bueno, una de las razones, porque ahora iremos viendo que, claro, unas mujeres así pues no iban a pasar desapercibidas y rápidamente las iban a declarar herejes y la Inquisición iba a ir tras ellas, ¿no? Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era al aplicar a las mujeres hierbas medicinales, ungüentos en los partos para que tuvieran menos dolor. Eso fue una de las cosas que la Inquisición utilizó en contra de ellas, porque según la Iglesia había que parir con dolor por mandato divino, y si se mitigaba de alguna forma ese dolor que tenían las mujeres, pues se estaba contraviniendo el mandato divino, ¿no? Esa era una de las causas por las que fueron tras ellas. Ayudaban a los leprosos. Ellas trabajaban para mantenerse, no eran mendigantes, no iban recogiendo tal, vivían de su trabajo. En algunos casos, puesto que eran personas cultas, mujeres cultas, pues también hacían de copistas. En aquel momento estamos antes de que surja el papel, estamos en una época donde había que copiar, luego más adelante ya llegó la imprenta, pero en aquel momento todavía se copiaban los códices y todo eso, ¿no? La palabra beguina, bueno, había también algunos hombres que se llamaban vegardos. Es tanto la palabra beguina como vegardo, aunque este es un movimiento que surge evidentemente entre mujeres, pues había hombres alrededor que las ayudaban, que las apoyaban y se consideraban vegardos.